tal? ¿Cómo están? Les saluda la doctora Stephanie Silva, soy la directora de Trinity Medical Center y voy a continuar con la serie de mini masterclass que estoy haciendo, justamente hablando de este tema tan importante que es la importancia o la relevancia y la influencia de las hormonas dentro de la quema o retención de grasa corporal. La semana pasada, en el video pasado, justamente estábamos conversando respecto al cortisol y la importancia de esta hormona, que es la hormona del estrés, en nuestra capacidad de repente acumular grasa corporal. Entonces, no solamente es el cortisol, también tenemos otra hormona que, si bien es cierto, es súper importante, necesitamos mantenerla equilibrada para poder tener una salud verdadera, o sea, realmente estar saludables. No puede haber ni un exceso, ni muy poco tampoco de esta hormona. Y voy a hablar en este caso vamos a comentar un poquito con respecto a la insulina. Primero quiero comentarles qué es la insulina. La insulina, bueno, como ya les dije, es una hormona, se genera en el páncreas y se dispara en el momento en el que tú consumes carbohidratos, panes, frutas, harinas, etcétera, cereales, también legumbres, se transforman en carbohidratos, los carbohidratos se transforman en azúcar y lo que hacen es generar una respuesta del páncreas produciendo insulina, que lo que va a hacer es llevar toda el azúcar que te comiste hacia las células destino, que son las células musculares, el tejido adiposo, entre otros, ¿no? Entonces, como pueden ver dentro de la gráfica que está aquí, van a ver de que está segregada por el páncreas, específicamente por las células beta del páncreas, ¿no? Y la insulina es una hormona que coordina el uso de combustible, o sea, el azúcar es un combustible, los carbohidratos son combustibles dentro del organismo humano, ¿ya? Entonces, básicamente lo que hace es darle de comer a la célula. Entonces no podemos funcionar sin insulina, ¿ya? Sin embargo, ya como vamos a ver más adelante, en exceso es demasiado. Entonces, ¿qué tiene que ver la insulina con el peso corporal? Primero entendamos qué es lo que hace. Lo que hace es llevar el azúcar de la sangre hacia adentro de las células. Para eso tiene que frenar los procesos de quema de combustible. Justamente, es como que no puede entrar y salir al mismo tiempo, ¿no es cierto? Entonces no puede salir grasa, no puedes quemar grasa si es que lo que necesitas es alimentar a la célula. Entonces, durante un periodo de tiempo, le dicen, no, espérate, vamos a frenar la quema de grasa, vamos a frenar los procesos de catabolismo, ¿no? ¿Para qué? Para que ingrese alimento dentro de la célula. ¿Qué es lo que más hace también? Estimula la síntesis de glucógeno, o sea, acumula azúcares en el hígado, lo cual está bien, porque de repente a veces comemos un poquito de carbohidratos de más, ¿no? Se nos pasó ahí con los postrecitos, qué sé yo, entonces se guarda como reserva en el hígado antes de convertirse en grasa. Pero ¿qué es lo que pasa si es que ya es mucho? Se llena, se satura el hígado y lo que va a suceder con ese hígado es que de repente va a empezar a volverse un hígado graso. ¿Por qué? Porque el azúcar en exceso se convierte en, como ya les mencioné, en grasa. Entonces, es muy importante para la reparación del tejido muscular. Si has hecho ejercicio, por ejemplo, necesitas llevar aminoácidos, o sea, pedacitos de proteína, ladrillitos, dentro de tu masa muscular. Y la insulina lo que va a hacer justamente es llevar estos aminoácidos para reconstruir el músculo que se ha dañado durante el ejercicio. Es una hormona muy importante. Tampoco es que sea la mala de la película, simplemente hay que saber regularla. Entonces, también transforma el exceso de azúcar en triglicéridos, o sea, en acúmulos grandes, o sea, toda la grasa que está así, la va a juntar en una sola molécula que se llama triglicérido, no sé si han escuchado los famosos triglicéridos altos, ¿no? Para ingresarla dentro del tejido graso y que no esté circulando, porque como es muy grandote el triglicérido, puede hacer la sangre muy espesa, entonces el cuerpo no quiere un exceso de triglicéridos en la sangre, necesita almacenarlos en la forma de grasa. ¿Ok? Listo. Entonces, pero ¿qué pasa cuando ya se nos pasó la mano? O sea, literalmente ya nos excedimos demasiado en carbohidratos, como ves en la primera parte de acá. Acá lo vas a ver. Comes exceso de carbohidratos. Necesitas insulina para que entre a la célula. Las células ya están hasta acá. Es como cuando te empachas
y ya no quieres comer más, tus células igualito, ya están hasta acá de azúcares y le dicen al cuerpo, ¿sabes qué? Ya no quiero digerir más estos azúcares, entonces ya, o sea, basta, y cierran la puerta, dicen ya, se acabó. Pero aún así el azúcar en la sangre, porque sigues comiendo tus postrecitos, el azúcar en la sangre sigue elevándose y lo que sucede es que el cuerpo produce más insulina porque el azúcar en sangre alta va a hacer un daño en el tejido. Y como no quiere dañar los tejidos, produce más insulina para que entre a la célula sea como sea esa azúcar y no dañe tejidos. Ahora, eso se llama resistencia. Resistencia porque ya, o sea, le haces resistencia a la insulina y el cuerpo tiene que producir de más. Y ahí es donde viene el problema. ¿Por qué? Porque los carbohidratos en exceso empiezan a irse directo a la grasa. Ya no entran a músculo, sino entran directo a tejido adiposo, que es un almacén. Entonces, como ya tu cuerpo, tus músculos, tus órganos no tienen comida, te va a dar más hambre y vas a comer más carbohidratos y se vuelve todo un círculo de resistencia a la insulina que en un tiempo el organismo se agota y empieza a hacer lo que se llama diabetes. Entonces, esta resistencia a la insulina, ¿cómo es que funciona? Hay acumulación de azúcar en forma de grasa. Básicamente lo que sucede es que se bloquean los canales de entrada de insulina con glucosa dentro de la célula. Y los únicos que van a quedar abiertos son los de tejido adiposo, que se vuelven un almacén. Entonces pasan dos cosas. Tus células siguen teniendo hambre, porque no les está llegando glucosa, porque ya cerraron su puerta porque estuvieron saturadas y bloquearon todos sus canales de entrada. Así como las fronteras con el coronavirus, igualito. Entonces se cerró esa puertita y la única que queda abierta es la de tejido adiposo, porque es un almacén. Entonces se almacena directo, directo. Tienes hambre celular, pero a la vez tienes exceso de grasa y eso te genera obesidad. Ahora, ahora que estamos justamente hablando de los temas estos del COVID-19 y todas las cosas que están pasando, ¿qué tiene que ver la obesidad, qué tiene que ver la resistencia a la insulina con la hipertensión? Es súper simple. Esta glucosa, que está en exceso, se va a volver grasa y se va a meter dentro de las paredes de los vasos sanguíneos. Si este es el vaso sanguíneo, aquí se va a llenar de grasita. Entonces se va a volver más rígido y más estrecho. Y eso quiere decir de que el corazón va a tener que hacer más fuerza para que por un tubito más delgado pase la sangre. Y eso se llama hipertensión, que es presión alta. ¿No? No sé si les ha pasado a veces que han estado tomando con un sorbete algo y se les ha atorado y no pasa, no pasa, no pasa. Lo mismo pasa con nuestra sangre. Entonces el corazón tiene que hacer mucha más fuerza para que la sangre llegue y eso es presión alta. También hay una alteración en nuestro sistema nervioso y los vasos sanguíneos de por sí se ponen rígidos. Es como cuando tú estás tenso y te pones duro, ¿no es cierto? Igualito. También sucede que con la resistencia a la insulina hay retención de sodio, igual que con el cortisol alto. Y todo eso te lleva al aumento de la presión. Entonces sí hay una relación entre la resistencia a la insulina y la hipertensión. Es por eso que vemos tantos diabéticos hipertensos. Ahora, también hablando de los temas de este tema del coronavirus, que el coronavirus es un virus que inflama, que genera inflamación a nivel de los órganos, la resistencia a la insulina y el exceso de tejido adiposo generan inflamación, generan algunos factores por ahí por hipoxia celular. ¿Qué quiere decir esto? Eh, el tejido adiposo se vuelve tan grande que empieza a aplastar, o sea, es como cuando estás manejando y se abre el, eso que sale de seguridad, el airbag, y te aplasta, entonces estás todo apachurrado, o cuando estás en el metropolitano, ¿no? Bueno, antes del COVID que todos se apachurran en el metropolitano. Entonces, ¿qué pasa? Si es que crece mucho el tejido adiposo, todo está todo apachurrado. Entonces hay un aplastamiento literalmente de vasos sanguíneos, de vasos linfáticos que son los que drenan las toxinas, etcétera, y eso genera estrés y el estrés genera inflamación. No voy a hablar de todos los nombrecitos de adipo no sé qué cosa y este interferón no sé qué cosa y factor de necrosis tumoral por aquí por allá. No, no voy a decir eso, lo que voy a decir es que se genera como estrés a nivel de los tejidos por el exceso de grasa y eso hace de que se inflame, ¿ya? Y también eso
activa tu sistema inmunológico para que vaya a atacar esa zona que está inflamada. Entonces imagínate el estado de alerta en el que está tu organismo. Imagínate que en ese estado de alerta entre un virus que genera más inflamación y más estado de alerta, el organismo colapsa. Y es por esa razón que hipertensos y diabéticos son tan propensos a complicarse en estas circunstancias del COVID-19, porque generan más inflamación de la que ya tienen, que es alta, y como ya les dije, los vasos sanguíneos estaban chiquitos y apachurrados por el estrés del sistema nervioso. Entonces tienes estrés del sistema nervioso e inflamación, y eso te puede dar derrames, trombosis, alteraciones en la coagulación, y es todo lo que está pasando a nivel de las personas complicadas. Ya, no sé si ya me están entendiendo el por qué la gente se complica solamente por tener resistencia a la insulina. No tienes que ser obeso. Solo con tener sobrepeso y haber generado resistencia a la insulina, hígado graso y leve hipertensión, ya tienes predisposición para complicarte en temas de COVID-19. Entonces, realmente y ahora me preguntan, ya, ok, ¿y ahora qué hago para disminuir la insulina? Muy fácil. Controla tu ingesta de carbohidratos, siempre únelos a una grasa, porque la grasa es de más lenta digestión. Grasa buena, por favor, no he dicho que coman pizza con Kentucky. Me refiero a que lo coman con una grasa saludable, para que no haya pico de insulina y que la insulina se mantenga regulada, ¿no? Coman sus comidas, 5 comidas al día, en un intervalo de 2 a 3 horas, pero siempre con algo de proteína y algo de grasa en cada una de sus comidas, para que hagan un poco de amortiguación al pico de la insulina y no haya esta resistencia. Ahora, si ya tienes resistencia a la insulina, lo que yo te recomiendo es entrenamiento para activación muscular. ¿Por qué? Porque cuando el músculo trabaja, más que cardio, ¿ah? La gente se la pasa, está gordita y hace cardio, lo peor que puedes hacer, porque el cardio te genera más estrés. Mientras que cuando haces ejercicio de resistencia muscular y un plan nutricional saludable, lo que vas a hacer es que como el músculo va a tener hambre, va a abrir esos canales de insulina para volver a captar glucosa, y eso va a hacer que se relaje el páncreas y ya no tenga que producir tanta insulina. Entonces, un buen régimen nutricional, que obviamente puedes solicitarlo con nosotros, y obviamente un buen régimen de entrenamiento personalizado que te ayude a activar tu masa muscular. Mientras más músculos actives durante el entrenamiento, mejor, va a ayudar a que disminuyan tus niveles de insulina y de glucosa, porque se van a ver abiertos los canales a nivel de tejido muscular y de los órganos. Entonces ya no va a irse directo al tejido graso, ¿me entienden? Aparte de todo la mejora a nivel de circulación y todo eso. Entonces, y muy, muy importante, desintoxicarte primero. ¿Por qué? Porque una desintoxicación no es que te vaya a hacer bajar de peso, sino que lo que va a hacer la desintoxicación básicamente es disminuir los niveles de inflamación que ya tienes, y va a bajar también el trabajo que tiene que hacer tu organismo, va a barrer toxinas, va a limpiar los filtros, así como cuando llevas al carro al mantenimiento, que le limpian todo por adentro igualito, para que corra mejor la gasolina, para que haya menos estrés con el motor y todas esas cosas. Igualito pasa en tu organismo. Cuando limpias tu organismo, lo que va a pasar es que vas a poder tener, digamos, un manejo de nutrientes más eficiente, ¿no? Ahora hay que ver si es que hay un hígado que está demasiado graso. En fin, hay varios factores que hay que revisar ahí, pero definitivamente una de las cosas más importantes es el tema de la desintoxicación y un buen plan de nutrición y un buen plan de ejercicio. Se pueden solicitar, sí, son personalizados también, y no se pierdan la masterclass que voy a estar dando el último domingo del mes de junio. Listo, con eso los dejo. Muchísimas gracias. Por favor, si es que estás viendo este video, suscríbete al canal. Estamos lanzando un video por semana. Y justamente vamos a continuar con los temas de hormonas referentes al acúmulo de grasa. Y a partir de la próxima semana vamos a empezar con las hormonas que tienes que empezar a estimular para quemar más grasa. Con eso los dejo. Bendiciones. Adiós.